Bueno, en esta parte del video seguimos viendo lo que es los factores que afectan la producción y la composición de la leche. En este caso vamos a ver las dos cuestiones que nos faltan, que es el efecto de la época del parto relacionado con el ambiente y vamos a ver el efecto del estrés calórico principalmente. Bien, como decíamos, uno de los factores que afecta la producción y la composición de la leche es la época del parto. La época de parto afecta la producción y composición de la leche, afectando las condiciones en las que va a transcurrir la lactancia siguiente. Estos efectos pueden estar asociados a cuestiones de disponibilidad de nutrientes, principalmente en sistemas pastoriles puros o con una alta participación de pasto en pastoreo directo en las dietas de los animales. En este sentido, se afecta la producción de materia seca de las pasturas y la calidad nutricional. Si tomamos, por ejemplo, el caso del pastoreo de alfalfa, los partos de invierno o comienzo de la primavera van a asegurar una disponibilidad de una pastura con una alta producción de materia seca y una buena calidad, presentando entonces altos niveles de producción con un mayor efecto dilución sobre los sólidos, entonces, ¿no? Por lo tanto, menor concentración de los mismos. En cambio, vacas que paren en el otoño van a transcurrir sus picos en épocas de menor disponibilidad y calidad de la pastura, presentando lactancias menos productivas y por lo tanto, al haber menor volumen de leche sintetizada, vamos a tener una mayor concentración de sólidos. Otro aspecto importante de la época de parto es el efecto climático, ya que en sistemas lecheros más intensificados suele tener mayor impacto que las deficiencias o desbalances que pueden llegar a generar las especies forrajeras que estemos utilizando. Estos deficiencias o desbalances de cantidad de materia seca o de nutrientes en estos sistemas se suelen suplir con forrajes conservados o concentrados. Esto hace que las mayores problemáticas se presenten en los partos de verano, donde los picos de producción van a ocurrir o van a coincidir con los meses de mayor estrés calórico. Acá tenemos un ejemplo de un trabajo realizado donde se observaron diferencias en una población de vacas lecheras con pariciones de verano, que serían las líneas con círculos negros, y pariciones de invierno, que serían las líneas con círculos blancos. En el primer gráfico lo que vemos es el diferencial de producción que existe sobre el total del rodeo, es decir, sobre todas las vacas que integran el rodeo, y vemos que hay un efecto bastante marcado, sobre todo en el pico, que como dijimos es un buen indicador de lo que va a ser la lactancia total de estas vacas. Ahora, si nosotros vemos las dos gráficas inferiores, lo que se hizo fue dividir a los rodeos en función de el lote de baja producción y el lote de alta producción. Entonces, como vemos, el efecto del estrés calórico es más evidente en vacas de alta producción y esta diferencia explicaría la mayor parte de la diferencia que vemos en el total del rodeo. Entonces, también se evidencia que las vacas de más potencial productivo tienen un mayor efecto del estrés calórico que las de bajo potencial productivo. Entonces, con esto podemos decir que existe un efecto ambiental importante sobre la producción de leche y sobre la composición de sólidos. El estrés por calor produce adaptaciones fisiológicas por parte del organismo del animal que afectan los recursos destinados a la producción y a la reproducción también de la vaca. Entonces vamos a tener efectos en nuestro sistema que van a ser económicos. La raza lechera más difundida en nuestro país, que es la Holando, se caracteriza por ser menos adaptada a temperaturas altas y es más adaptada a ambientes más frescos, de temperaturas promedios más bajas. En este gráfico podemos ver que existe un rango que se llama un rango de temperatura, ¿no?, ambiental, que se llama zona de termoneutralidad, en donde no existe gasto energético para mantener la temperatura corporal, por lo que el rendimiento productivo y reproductivo es el óptimo, ¿no?, en esta zona de acá. Por debajo y por encima de esta temperatura, el organismo debe utilizar mecanismos fisiológicos de termorregulación
disminuyendo los recursos disponibles para lo que es la síntesis y la producción de leche, y por lo tanto afectando también otras cuestiones como el comportamiento, ya que por ejemplo a altas temperaturas también puede verse incluso afectado el consumo. Pero como vemos, los biotipos lecheros, como Holando o Holstein que veníamos nombrando, tienen una zona de termoneutralidad, más bien de temperaturas o de climas frescos, y están muy por debajo de las temperaturas promedio, ¿no? Fíjense que estamos entre 5 y 21 grados, de las épocas estivales de la mayoría de nuestras cuencas lecheras en nuestro país. Por lo tanto, en Argentina el efecto de estrés por frío prácticamente es nulo o no existe, pero sí es importante, generando grandes pérdidas e incluso muertes de animales por estrés calórico. Pero hoy en día no podemos hablar solo de temperatura cuando nos referimos al efecto del estrés calórico. La humedad relativa tiene también un efecto importante, ya que actúa principalmente sobre lo que van a ser los mecanismos fisiológicos para disipar el calor por parte del organismo del animal. Entonces, no es lo mismo hablar de una alta temperatura pero con una baja humedad relativa que una temperatura alta o incluso moderada pero con una alta humedad relativa. En este sentido se habla entonces de lo que se conoce como ITH, que es un índice que se calcula o está basado en la temperatura ambiente y la humedad relativa ambiente, ¿no? A través de una fórmula se puede calcular esto que se denomina ITH. En este gráfico podemos ver diferenciado con colores las zonas de ITH que podrían generar un estrés leve, por ejemplo lo vemos acá pintado de verde, un estrés moderado, generando otro tipo de consecuencias que ya empieza a afectar la salud del animal en amarillo, severo en naranja y en rojo, las zonas que incluso pueden llegar a generar un peligro de muerte en el animal. En celeste estarían las zonas de confort o termoneutralidad que hablábamos anteriormente, en donde tendríamos nulo o muy bajos efectos sobre lo que es la producción y los índices reproductivos del animal. Fíjense como dijimos que la raza Holando es más sensible al estrés calórico, por lo que a temperaturas no tan elevadas como, por ejemplo, fíjense, 23 grados y 85% de humedad relativa, ya tenemos efectos, aunque sea leves, sobre la producción. Y situaciones de, por ejemplo, 39 grados y 85% de humedad relativa, una situación que tranquilamente se puede dar en las cuencas, por ejemplo, de lo que es la zona noreste, Santa Fe, Entre Ríos de nuestro país, pueden llegar a estar generando un riesgo de muerte sobre el animal si no tiene una infraestructura o suficientemente cantidad de agua para disminuir este estrés calórico. En el gráfico anterior se toma como límite para estrés el ITH de 72, aunque incluso hoy en día se están planteando valores máximos de 67 y más allá de esto se estaría considerando que hay un efecto sobre la producción, sobre todo en animales de alto potencial productivo. Más allá de esto, se consideran como valores óptimos para la producción de leche una temperatura de 13 a 18 grados, con una humedad relativa de 50 a un 60% y una velocidad del viento de 5 a 8 km por hora, lo que da como resultado un ITH de entre 56 a 62, que sería el óptimo. Estos valores son solamente alcanzados en pocas épocas del año en nuestro país y la mayoría de nuestras cuencas se encuentran en zonas donde los animales se encuentran expuestos a ITH bastante superiores una importante parte del año. En este mapa, que incluye las principales provincias lecheras del país, vemos cómo casi la totalidad de la zona lechera existe un riesgo de estrés calórico, siendo incluso muy importante en las dos principales provincias productoras de leche, como son Córdoba y Santa Fe. Fíjense cómo estamos en un riesgo de estrés bastante elevado, lo que es la zona Villa María y noreste de Córdoba, que es la más importante de la provincia. En este sentido, ¿no? En este cuadro lo que vemos son las horas promedio por día por mes
del verano en el que las vacas se encuentran expuestas a ITH, ya sea superiores a 72, ¿no? En el caso de que consideremos 72 como el límite superior, o superiores a 74, ¿no? Según si seamos más flexibles, y además del nivel productivo de los animales de los que estemos hablando. A pesar de que en algunas cuencas, como Tandil y la zona de la cuenca Mar y Sierra en general, que es al sur de la provincia de Buenos Aires, se considere como menos importante el efecto del estrés calórico, y de igual forma existen varias horas al día donde el animal está bajo este estrés calórico. Fíjense, 4 horas, 5 horas en enero, 4 horas en febrero al día. Y esto incluso es mayor si se considera el límite del ITH como 67. Imagínense que son bastantes más horas al día. Zonas como Entre Ríos y la cuenca Santa Fe, Córdoba, tienen una problemática que es mucho más evidente. Fíjense, entre 10, 13, 10, 11 horas al día bajo condiciones de estrés calórico. Por eso podemos decir que prácticamente ninguna zona donde se produce la lechería en nuestro país está exenta de tomar medidas en este asunto. Otro efecto del estrés calórico es el aumento en el consumo de agua, y esto también está asociado al nivel de producción. Fíjense que al aumentar el nivel productivo también van a aumentar las necesidades de agua. Esto se da porque obviamente la producción de leche, es un 90% prácticamente de agua. Por lo tanto, la vaca necesita grandes volúmenes de agua ingerir al día, y vemos como para un animal de alta producción, ¿no? De más de 40 litros al día, que pasa de estar en una situación de un clima fresco en el invierno, por ejemplo, al verano, tiene un aumento de consumo diario de agua de más de 30 litros, y esto va a ser principalmente a la salida del tambo, ¿no? Que es en el momento donde más sed tiene el animal. Siendo esto una característica que no siempre es tenida en cuenta y que agrava el problema ya existente del estrés calórico que se encuentran en las cuencas de nuestro país. En este gráfico vemos algunos de los cambios fisiológicos que ocurren cuando existe estrés calórico. Por ejemplo, un aumento del ritmo y el volumen respiratorio, que es lo que normalmente vemos como un signo del estrés calórico, que es el jadeo. Afecta también el sistema digestivo, disminuyendo las contracciones ruminales, la tasa de pasaje, cae el consumo, aumenta el consumo de agua, y esto afecta obviamente la eficiencia de conversión de la materia seca consumida en leche. Por lo tanto, afecta el rendimiento productivo, y obviamente estamos hablando de consecuencias económicas. En este gráfico es un trabajo que podemos ver el efecto de tomar medidas con respecto al estrés calórico versus no tomar medidas. En este caso se midió, por ejemplo, el efecto en la producción al exponer los animales a un refrescado. Ya vamos a ver qué opciones existen para esto, o no. Este refrescado se produciría en el periodo seco, ¿no? Y su consecuente efecto posterior en lo que va a ser la lactancia siguiente. Se evidencia un marcado efecto en la producción y a lo largo de toda la lactancia, al haber hecho este alivio durante el periodo donde se estaba regenerando la glándula mamaria. Ni siquiera estamos hablando de un refrescado durante la lactancia. Otro efecto demostrado en este mismo trabajo, fíjense que estamos trabajando acá en lo que es el periodo preparto, es sobre el consumo. Como ya habíamos dicho, una de las principales causas de la caída de la producción por el efecto del estrés calórico es la caída del consumo, donde, como ya saben, se experimenta siempre una caída en el preparto, pero esta caída no fue tan importante y se logró mantener un poco más elevado este consumo de materia seca gracias al efecto de un refrescado previo realizado en los animales. Entonces, como dijimos, existen alternativas para disminuir el estrés calórico. Como decíamos, en este ensayo que veíamos anteriormente, se realizó un efecto de refrescado o un efecto de alivio del estrés calórico. ¿Cómo podemos hacer para realizar esto en los establecimientos en los que vamos a trabajar? Existen varias medidas, empezando por sombras, por disponibilidad de agua. También podemos recurrir a lo que es la ventilación y la aspersión, e incluso podemos trabajar
sobre el manejo de la alimentación y la dieta de los animales. En relación a la sombra, podemos tomar esta información de Inta Rafaela, donde nos da una noción de cómo deberían ser las características ideales de una sombra, una disposición norte-sur para permitir un buen desplazamiento de la sombra a lo largo del día, que va a permitir mayor superficie de sombra y que siempre en algún momento del día bajo el suelo de la sombra del sol para que no se acumule barro. Que tenga pendientes para que exista un buen drenaje y no se acumule barro también debajo de las sombras, pendiente del techo para permitir un escurrimiento, ¿no? Manteniéndolo seco. La altura, esto es muy importante, que debe ser en su parte más alta de por lo menos 4 metros, y esto es muy importante para que ocurra una correcta ventilación. Si el techo no tiene la suficiente altura, la sombra, ya sea en los corrales de alimentación o en el corral de espera, podemos sofocar a los animales a no permitir una correcta ventilación. Como dijimos, también pueden utilizarse sistemas de ventilación y aspersión. Los mismos suelen ubicarse en el corral de espera y se utilizan previamente el ingreso al ordeño, pero también se pueden utilizar para sesiones de refrescado a lo largo de todo el día, ¿no? Ya vamos a ver algunas opciones. Los ventiladores deben ser lo suficientes para alcanzar toda la superficie del corral, es decir, que nosotros nos paremos en cualquier lugar del corral y llegue la ventilación. Y los aspersores deben generar gotas pequeñas o una microaspersión en realidad, que mojen al animal pero sin empaparlo. Es decir, que moje solo el lomo del animal hasta aproximadamente la mitad de las costillas y el animal no debe ingresar empapado o chorreando agua a la sala de ordeño, sino que debe ser un mojado muy leve. Para emplear este tipo de sistemas de ventilación y aspersión, obviamente no puede existir aspersión sin que exista ventilación, porque nosotros lo que estamos tratando de generar es que la ventilación evapore el agua que logramos, esta especie de mojado que hacemos de los animales, y al pasar el agua del estado líquido al estado gaseoso necesita absorber calorías, que lo hace del cuerpo del animal, para el cambio de estado y de esta manera refresca al animal. Esto entonces debe hacerse utilizando ciclos de aspersión y ventilación. Estos ciclos constan de algunos segundos de aspersión por algunos minutos o varios minutos de ventilación, de manera de lograr esta evaporación del agua y conseguir el efecto de disminuir la temperatura corporal. Por último, otra técnica que puede utilizarse es el manejo sobre la alimentación. Lo que se busca es evitar el consumo de forrajes fibrosos durante los momentos de mayor temperatura, ya que estos se van a digerir principalmente por fermentación ruminal. Y a diferencia de la digestión enzimática, genera mayor calor metabólico. Y justamente estamos tratando de evitarlo por ya el aumento de temperatura ambiente y porque dificultaríamos aún más la termorregulación del animal. En cambio, los concentrados tienen mayor porcentaje de digestión intestinal enzimática con menor generación de este calor metabólico. Por eso, una técnica empleada puede ser dejar el pastoreo, en el caso de que exista, o que sea totalmente a pasto o solamente una parte, o pastoreo con suplementación. Este pastoreo debería realizarse durante los horarios nocturnos en la medida de lo posible, a la salida del ordeño de la tarde y hasta el ingreso al ordeño matutino. O sea que obviamente dejamos el consumo del forraje más fibroso para los horarios de menor temperatura. Y entre el primer ordeño del día y el ordeño de la noche, llevar los animales a piquetes o corrales donde consuman allí los alimentos de menor contenido de fibra y mayor cantidad de concentrados en la medida de lo posible bajo sombra y obviamente siempre con buena disponibilidad de agua. Estas dietas con menores niveles de fibra se denominan o son consideradas dietas frías, ¿no? Que las características que tienen es que presentan una mayor digestibilidad, ¿no? Por una mayor
cantidad de concentrados y menor cantidad de fibra, con una digestión más rápida y una mayor tasa de pasaje. Por lo tanto, es bajo el llenado ruminal. Y de esta manera se hace una degradación a nivel más enzimático de intestino, mayor tasa de pasaje hacia el resto de lo que es el tracto digestivo, con menor fermentación ruminal, generando menos calor metabólico, como decíamos anteriormente. Y finalmente, terminando con esta temática, podemos hacer una estrategia donde haya una combinación de todas estas estrategias anteriores que estuvimos considerando para disminuir el estrés calórico. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, lo que vamos a ver acá, es un tambo con 2 ordeños diarios, con un sistema pastoril con suplementación y además que posee estructuras de sombra y refrescado. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ordeño de 8:30 a 18:30, ¿no? Intervalos, bueno, no tan regulares, entre las 9:30, es decir, el final del ordeño de la mañana, hasta el ordeño de la tarde, están encerradas bajo sombra, realizando un pastoreo desde las 20:30, cuando salen del ordeño de la tarde, hasta las 7:30 aproximadamente del día siguiente, que es cuando van a ingresar al siguiente ordeño. Entonces, la mayor cantidad de pastoreo y consumo de alimento fibroso se va a concentrar en las horas más frescas del día. El suministro del alimento adicional se va a dar inmediatamente luego del ordeño matutino, como vemos cuando los animales están encerrados bajo sombra, es decir, en las horas más calurosas, y luego del ordeño vespertino antes de salir al pastoreo, es decir, también se le puede dar durante el ordeño en el caso de que exista la posibilidad de alimentar bajo el tambo. Además, si tenemos las estructuras, hacer un refrescado en el corral de espera, que se puede hacer en la espera del ordeño matutino, en la espera del ordeño vespertino, como dijimos, o incluso algunos minutos antes del suministro del alimento adicional bajo sombra, es decir, provocar un refrescado previo a dar el alimento de manera de incentivar el consumo. Y todo esto sería con el objetivo de generar, como dijimos, las consecuentes mejoras en la producción y en los aspectos reproductivos de las vacas.